Buenos días, gente de Azafán. Espero que estén bien, gozando de buena salud y cuidándose mucho. Y espero verlos lo antes posible. De momento, aquí haré una explicación breve acerca del método de calcular el mínimo común múltiplo entre diversos números. Para hacer una explicación que tenga mayor profundidad, elegiré algunos números que no son tan fáciles de hacer. La técnica que explicaré es aquella que le llaman la técnica de la descomposición en factores primos. Voy a iniciar esto con el ejemplo del número 24 y 36, es decir, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 24 y 36. Para empezar, lo primero que debemos hacer es escribir el número 24, al lado derecho de él hacemos una línea vertical y paralelamente también hacemos lo mismo con el 36, es decir, ponemos el 36 y hacemos una línea vertical al lado derecho. ¿Qué haremos después? Al lado derecho de esa línea vertical iremos colocando aquellos números que dividen al 24 y al 36, sucesivamente. Sin embargo, los números que emplearemos son números clásicos, que son los primeros números primos que aparecen en la lista de números posibles. Estos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. Sin embargo, normalmente no pasamos del 7. Como vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 24 y 36, entonces vamos a escribir el número 24 y al lado el número 36. Al lado de cada número vamos a hacer una línea vertical para poner al lado derecho de esta línea todos aquellos números que son los primeros primos que aparecen y que ya los nombré, que dividen tanto al 24 como al 36 y sucesivamente a el resto de los resultados, hasta llegar al resultado 1 en la división, que es cuando esta primera etapa del proceso se acaba. Por ejemplo, tenemos el número 24, tenemos la línea y de los números primos que podemos emplear, notamos que el número 2 nos sirve, porque efectivamente el 2 sí divide al 24. Por lo tanto, ponemos el 2 allí. 24 entre 2 es 12. Nos damos cuenta que si bien el 12 podría dividirse entre 3, también se puede dividir entre 2, por lo tanto seguimos empleando el número 2. Los números primos los empleamos hasta que ya no podemos emplearlos más y recién entonces pasamos al siguiente. Por lo tanto, en el caso del 12, volvemos a dividir entre 2 y el resultado es 6 y ponemos el 6 abajo del 12. Notamos que el 6 puede volver a dividirse entre 2, por lo tanto volvemos a poner el 2. Y el resultado de 6 entre 2 es 3. Y ojo, que ahora notamos que ese 3 no es posible dividirlo entre 2, entonces recién ahora nos pasamos al siguiente primo, que sería el 3. Ponemos el 3 y efectivamente notamos que 3 dividido entre 3 es 1. Y entonces el proceso del número 24, en lo que se llama descomposición del 24 en factores primos, ha terminado y lo dejamos hasta ahí, de momento. Pasamos a hacer exactamente lo mismo con el número 36. Es decir, tenemos el 36. Notamos que podemos dividirlo entre 2, pues entonces ponemos el 2. 36 entre 2 es 18. Ponemos el número 18 abajo del 36. Notamos que el 18 sí lo podemos volver a dividir entre 2, por lo tanto, volvemos a poner el 2. Y el resultado de 18 entre 2 es 9. Notamos que ahora el 9 no lo podemos dividir entre 2, por lo tanto nos pasamos al siguiente, que sería el 3. Preguntamos, ¿puedo el 9 dividirlo entre 3? Pues sí, entonces pongo el 9. 9 dividido entre 3 es 3. ¿Y el resultado, que es 3, lo puedo dividir entre 2? No. ¿Lo puedo dividir entre 3? Sí. Pongo el 3 nuevamente. 3 entre 3, 1. Como he llegado al 1 en esta descomposición del número 36 en factores primos, he terminado con el proceso del 36.
Y ahora hay que aunar o unir ambos procesos del 24 y el 36. ¿Cómo sería esto? Tenemos que reescribir el número 24 como la unión multiplicativa de todos los números que pusimos al lado derecho de esta línea que hemos puesto, es decir, de todos esos números divisores. Por lo tanto, notamos que el 24 ha sido dividido sucesivamente para llegar al 1 entre 2, luego entre 2, luego entre 2 y finalmente entre 3. Por lo tanto, sería lo mismo decir 2 por 2 por 2 por 3. O, en forma resumida y usando notación de potencia, sería 2 elevado a 3 por 3. Ese es el 24. Repito, 24 escrito como potencia de factores primos es 2 elevado a 3 por 3. Hacemos lo propio con el 36. Notamos que el 36 ha sido dividido para llegar al 1 en su división entre 2, luego entre 2, luego entre 3 y luego entre 3. O sea, en resumidas cuentas, ha sido dividido entre 2 por 2 por 3 por 3, lo cual en forma de potencia significa 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Y ahora viene la parte final del proceso. Atención aquí, porque normalmente esto se confunde con otra técnica que es para el máximo común divisor. En este caso estamos viendo el mínimo común múltiplo. El final del proceso sería así. Queremos obtener el mínimo común múltiplo entre 24 y 36 y este saldrá de la siguiente combinación multiplicativa. Tenemos que utilizar todos los factores que aparezcan en la descomposición, en este caso del 24 y del 36. Nos damos cuenta que en ambos casos los números que aparecen son el 2 y el 3. Por lo tanto, sabemos que el mínimo común múltiplo saldrá de la multiplicación de un 2 por un 3. Si hubiese aparecido otro factor primo, por ejemplo un 5 o un 7, en alguno de ellos dos, tendríamos que ponerlo también, pero en este caso no es necesario, solo 2 y 3. Ahora viene la gran pregunta. El 2 aparece repetido tanto en el 24 como en el 36 y con exponentes diferentes. Los exponentes son los números que pongo arriba en la escritura de potencias. En el caso del 24 aparece un 2 elevado a 3 y en el caso del 36 un 2 elevado a 2. Y la pregunta es, ¿con cuál me quedo? ¿Con el 2 elevado a 3 o con el 2 elevado a 2? La respuesta es, me quedo con el que tenga el exponente más alto, o sea, me quedo con el 2 elevado a 3. Hago exactamente lo mismo con el 3. Está repetido para el 24 y está repetido para el 36. En el 24 aparece un solo 3, o sea, 3 elevado a 1. En cambio en el 36 es 3 elevado a 2. ¿Con cuál me quedo? ¿Con el elevado a 1 o con el elevado a 2? Con el más grande, o sea, con el elevado a 2. Una vez que he elegido cuáles son los exponentes que voy a utilizar para mis factores primos, solamente tengo que ponerlos en la multiplicación. O sea, el mínimo común múltiplo entre 24 y 36 será 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 y ya bastaría solamente hacer el cálculo de cada potencia en forma individual y luego hacer la multiplicación respectiva. O sea, 2 elevado a 3, 8, 3 elevado a 2, que es 9, o sea, 8 por 9, 72, y 72 es el mínimo común múltiplo entre los números de este ejemplo, o sea, entre 24 y 36. Y esta técnica la puedes emplear con cualquier... Bueno, hasta aquí la explicación de la técnica para calcular el mínimo común múltiplo entre cualquier grupo de números que den, ya sea 2 números como en este caso, o 3 números o los que sean. Bueno, nos vemos en otro video y espero que gocen de buena salud, que se cuiden, que se laven las manos y que atiendan a todas las indicaciones que está dando el país para que pronto nos volvamos a ver. Un saludo.